Señores, retornamos por aquí nuevamente en este su espacio. Uno diría, se hace muy frecuente escuchar una frase que dice diosidencia. Es tal vez cuando ocurren hechos de manera coincidencial con la vida y dispuesto por Dios. Digo esto porque precisamente el invitado de esta noche me da mucha satisfacción porque en su momento yo lo escuchaba hablar, lo escuchaba opinar de temas tan importantes que a mí me desataban esa admiración por su persona. Y ahora poder tenerlo aquí en este espacio para conversar con él, no solamente del tema haitiano, lo que ocurre allí, sino de manera muy importante, política internacional en sentido general. Me refiero precisamente al señor Inocencio García, quien es el secretario de Asuntos y Relaciones Haitianas de la Fuerza del Pueblo, pero también un ex embajador y un importante conocedor de los temas a nivel nacional e internacional. Señor Inocencio, bienvenido por aquí. Bueno, muchas gracias, Roger. Realmente ha sido un placer y además como dijiste, una diosidencia, ¿no? Sí. De que nos hayamos encontrado de nuevo, Sí. después de tantos años, Sí. ¿no? ¿Verdad? Quizás pensando que ya uno no nos íbamos a encontrar. No sí. nos íbamos a encontrar, así que yo estoy gratamente contento de estar acá. Un placer, un placer. Inocencio, vemos que la situación haitiana ha creado situaciones. Recientemente el doctor Fernández dio unas declaraciones muy importantes que, según dicen algunos, fueron mal manejadas o llevadas de una manera incorrecta por algunos medios de comunicación. Pero desde la fuerza del pueblo, en su condición de secretario de esta importante ala del partido La Fuerza del Pueblo, ¿cuál es la opinión cuál es la percepción de usted en la Fuerza del Pueblo con relación al problema haitiano? Bueno, nosotros fijamos hace ya una semana, poco más de una semana, fijamos una posición en una rueda de prensa, ¿no? Con respecto a la crisis que hay en Haití. Y bueno, dijimos ahí que hemos definido que Haití tiene una crisis multidimensional y esa crisis dimensional tiene las siguientes características. Una, que es la principal, y luego vienen otras, que es una crisis total de la gobernabilidad de la nación. Es decir, todos los factores de institucionales y de desarrollo están colapsados en Haití. Y además hemos dicho que combinado con esa crisis total de ingobernabilidad de la nación, Haití padece un vacío de poder constitucional. Y bueno, ¿por qué Haití padece un vacío de poder constitucional? Porque no se han podido elegir mediante elecciones, sufragios universales, las autoridades, ¿no? Porque estas dos autoridades, es decir, el primer ministro Ariel Henry y el señor Claude Biosset, que funge como canciller, son autoridades de facto, ¿no? Son autoridades que están amparadas constitucionalmente, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra característica, que hay un vacío de poder constitucional. Pero como en la realidad no hay vacío de poder, ¿no? Lo que no hay es poder constitucional. Excelente. Pero sí hay un poder que lamentablemente lo está llenando la Federación de Pandillas G9 ANFAMI y ALIE, que es G9 Familia y Aliados, que es una federación de pandillas que lidera el ex policía llamado Jimmy Chericiel, alias Barbecue. Bueno, que es el poder de facto. ¿No? Es decir, por eso digo que hay un vacío de poder constitucional, pero lógicamente que hay un poder, y es una fuerza no constitucional, ilegal, que ya la Universidad de Harvard lo categoriza como parte de grupo de crimen organizado, ¿no? Es decir, como parte del crimen organizado, porque esa federación de pandillas, repito que hay un estudio de la Universidad de Harvard que analiza desde el 2018 hasta el 2020
las masacres que ha habido en varios barrios de la capital de Puerto Príncipe que están alrededor del Palacio Nacional. Sí. Estamos hablando de Cité Soleil, La Saline, que fue el más grave. Se habla de una masacre durante 5 días consecutivos de 71 personas, Sí. ¿no? Está Martizán, que podemos decir que es una ciudad mártir. Toda esa ciudad, todos esos barrios se le pueden llamar ciudades mártir porque la familia haitiana, y a nosotros nos duele que sea así, está padeciendo una situación inenarrable. Sí. Es un infierno lo que está padeciendo la familia haitiana, precisamente con el colapso del Estado haitiano. Y ya estamos diciendo, lo ha dicho el presidente y líder de nuestra organización, el presidente Leonel Fernández, que se ha pasado ya de Estado fallido a un Estado totalmente disuelto. Okay. ¿Disuelto por qué? Porque no funciona, ni está funcionando el Ejecutivo, por lo menos constitucionalmente. Bueno, el primer ministro Ariel Henry no ha podido encaminar acciones concretas de ese gobierno. No existe el Parlamento. Lo que queda es 1/3 del Senado y también de la Cámara de Diputados, es decir, no hay Parlamento. Sí. Y resulta que si no hay Parlamento no hay, es decir, el régimen constitucional está cojo por el hecho de que Haití tiene un régimen definido por la Constitución del 29 de marzo de 1987 como un régimen híbrido, es decir, semiparlamentario y semiconstitucional. Okay. Cuando uno va y analiza la Constitución de Haití, el Parlamento tiene, dentro de ese régimen constitucional, tiene un peso, ¿no?, en el funcionamiento de ese régimen. Pero tampoco la justicia tampoco está funcionando porque no está funcionando la Corte de Casación, que es como la Suprema Corte de Justicia nuestra. Y resulta que antes de morir, de ser asesinado, el malogrado presidente Jovenel Moïse destituyó al presidente de la Corte de Casación, ¿no? En fin, ese Estado está en disolución, ¿no? En proceso ya definitivo de desaparecer. Ojalá que los haitianos puedan ponerse de acuerdo. Yo siempre he dicho ya en varios programas que la única manera una de las maneras, yo creo que la única, la esencial, la fundamental para que ese país pueda entrar en un proceso de normalización, es que el liderazgo haitiano se pueda poner de acuerdo. Porque siempre digo que los líderes tienen que hacer sacrificios, ¿no? En el sentido, y pongo el ejemplo siguiente, en 1966 el profesor Juan Bosch participó en las elecciones de 1966 sabiendo que no iba a ganar esas elecciones, porque bueno, a él le habían dado un golpe de Estado en septiembre de 1963, se había producido la Revolución de Abril constitucionalista de 1965, donde fuimos invadidos por 42.000 marines norteamericanos, el 28 de abril de ese año, y don Juan le decía a un gran amigo, a Mícalo Bermúdez de Santiago, que le preguntaba que si don Juan, se dice que usted no quería ganar las elecciones, y don Juan le dijo, ¿tú crees que con un papelito me iban a dejar ganar cuando trajeron 42.000 marines para que no me restauraran en el poder? Entonces, el don Juan lo hizo con el único propósito, que ese es el sacrificio que deben de hacer los patriotas, de que salieran las últimas tropas norteamericanas que todavía a julio de 1966 todavía estaban en suelo patrio, ¿no? Entonces, si el liderazgo haitiano, hay el llamado acuerdo del Hotel Montana del 11 de septiembre entre un grupo de organizaciones políticas y líderes sociales, políticos haitianos, pero definitivamente esos acuerdos no se han podido poner en ejecución y todavía la situación sigue en el limbo. Y bueno, para que el público televidente tenga una idea del drama de inseguridad, ya lo he puesto en otros programas,
voy a poner el ejemplo siguiente para que de manera pedagógica el público televidente pueda captar mediante estas imágenes que voy a utilizar con el caso de República Dominicana. Imaginémonos, para que veamos el tema de inseguridad en Haití, imaginémonos que alrededor del Palacio Nacional, que está San Carlos, Villa Francisca, Gascue, ¿no? La zona colonial, imaginémonos que esos barrios estén gobernados por una federación de pandillas y que la Policía Nacional nuestra no tenga la capacidad de enfrentarlo, ¿no? Pero luego, Roger, pensemos en que esa misma federación de pandillas tenga el control del 12 de Jaina y que tenga un control del acceso a la refinería dominicana de petróleo, que es lo que ocurre que está ocurriendo allá. Que precisamente en el día de hoy se cumple la tregua que daba Barbecue para suplir combustible. O sea, como autoridad, ¿no? Claro autoridad de facto, con el poder de fuego. Y luego, imaginemos que también esa federación de pandillas tenga el control de la 6 de noviembre, porque resulta que esa federación de pandillas controla la ruta número 4 que lleva a los departamentos en Haití del sur, del sudeste, de Nípez y la Grand Anse. Entonces, solo estos ejemplos de carácter material, ¿no? De control territorial, bueno, el presidente Luis Abinader acaba de decir que esas bandas controlan el 75% del territorio nacional haitiano. Entonces resulta que el control de la ruta número 4 prácticamente divide a la mitad el territorio haitiano, lo que quiere decir que es un estado que está completamente colapsado, porque resulta que solamente dos características clásicas, ¿no?, de definición del estado. Una, que es que ese estado tenga un territorio y que a la vez ese estado controle la población que está en ese territorio. Y resulta que esa entidad que conocemos como Haití, y yo no digo eso para ofender, sino que estoy constatando una realidad, bueno, no controla esa población, ¿no? Pero ese control además, Roger, no es desde ahora, sino de que hace mucho hay partes, por ejemplo, de Haití en tiempos normales, atrás, en décadas atrás, que el Estado no controla, que están a su suerte, como por ejemplo, yo pudiera poner comunidades que están en las montañas, en partes del camino de la ruta internacional que divide a los dos países, ¿no? Desde Pedro Santana hasta Restauración, pero también, por ejemplo, Anzapitre, que es la próxima, la fronteriza con Pedernales. Bueno, pues ahí esa es una población que está suelta, que está ahí solita, ¿no? Es decir, que dada la orografía, es decir, el territorio montañoso, la geografía accidentada que tiene Haití, y como no se desarrollaron vías de comunicación efectivas, se debieron hacer en la época de Duvalier no lo hizo, Trujillo sí lo hizo, de este lado, ¿no? Bueno, lo hicieron los norteamericanos en la invasión del 1916-1924, pero luego la dictadura desarrolló, ¿no?, esas tres vías que conectan las tres regiones nuestras, ¿no? Entonces, bueno, estamos ante la presencia de una crisis que la Fuerza del Pueblo dice que es una crisis inédita. Es decir, ¿qué quiere decir inédita? Que esa crisis no tiene antecedente. Haití no había sufrido una crisis de esta magnitud. Entonces, ¿qué consecuencias tiene eso para la República Dominicana? Bueno, hay intelectuales dominicanos que minimizan esa crisis, ¿no? A mí me hicieron esa pregunta, que Haití no representaría un peligro para la República Dominicana. Es decir, Haití no representa en términos formales militares un peligro para la República Dominicana,
Pero si te limitas solo a eso, entonces tú dirás, bueno, no hay peligro. No, no. Es que estamos hablando de que, según el representante de la FAO, permítame, antes de darme lo que dice el representante de la FAO, hacer una pequeña pausa, retornar para conocerlo. Muy bien, Roger. Retornamos en un minuto con todos ustedes. Señores, retornamos nuevamente por aquí. Una interesante conversación con Inocencio García, quien no solamente es embajador, un conocedor a fondo del tema haitiano, sino el secretario de Asuntos y Relaciones Haitianas de la Fuerza del Pueblo. Inocencio, estábamos explicando y usted daba detalles de la situación y de la posición que tenía en este caso el representante de la FAO, que iba a explicar ahí algo muy importante. Me gustaría retomar el tema para entonces poder adentrarnos ya a la situación, como bien usted explica, en el plano local. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, decía que si solamente nos limitamos a lo que no es un peligro formal en términos militares, porque entre República Dominicana y Haití no tenemos problema. Es decir, problema en el sentido de que no estamos enfrentados, no estamos en guerra, ¿no? Para que siempre hacemos énfasis en eso, para que se sepa que la crisis es en Haití. Lo único que esa crisis tiene repercusión en la República Dominicana, pero no hay un enfrentamiento, ¿no? Eso es importante tanto para la comunidad nacional, pero fundamentalmente para la comunidad internacional, para que sepan que no es que nos estamos preparando, simplemente lo que se están tomando son las medidas de previsión en función de que de aquel lado hay bandas armadas, ¿no? que tienen un poder de fuego, ¿no? Banda Inocencio, y según se dice a veces en rumor y tras bastidores, de que hasta ciertos grupos radicales que existen allí, se dicen que hay hasta mezquitas y demás y eso. Sí, bueno, es que Haití tiene un cóctel, yo diría sociopolítico, muy delicado, ¿no? Muy delicado, que lógicamente hay que tomar en cuenta. Entonces, precisamente, por eso es que acaba de apuntar, si tú no ves la totalidad de los factores de esa crisis, entonces tú dices que Haití no representa peligro para la República. Una simple situación no, porque no es un tema solo migratorio, ¿no? Porque lo que decía el representante para Costa Rica y Panamá de la FAO, hace ya alrededor de 2 o 3 meses, señaló que Haití, el 48% de la población en Haití estaba sufriendo de hambre pura, que quiere decir inseguridad alimentaria extrema, ¿no? Entonces eso significa que si lo dejamos en 11 millones de habitantes, es decir, estarían sufriendo de hambre pura, o sea, de inseguridad alimentaria extrema, 5.280.000 personas. Entonces es un factor de inestabilidad. Es un tema de seguridad humana, ¿no? Y como el humano no se deja morir, ¿no? Tiene que buscar por dónde precisamente no dejarse morir, ¿no? Entonces, bueno, sí representa un peligro que hay que tomar, no porque los haitianos tengan la intención, sino porque hay una situación que se ha salido de las manos. Bueno, yo he dicho en otras ocasiones que con respecto al fenómeno de las bandas criminales armadas, utilicé la siguiente simbología, de la siguiente imagen de que Frankenstein se escapó del laboratorio. Y eso quiere decir que lamentablemente sectores del liderazgo haitiano, del sistema político haitiano, han utilizado con alguna intensidad pandilleros para atacar a la oposición, ¿no? Inclusive hasta para eliminar. Entonces luego con el gobierno del presidente Martelly, Michel Martelly, y el malogrado presidente Jovenel Moïse, esa situación se agravó y entonces eso se salió de las manos, porque esas pandillas entonces, que eran utilizadas para atacar a la oposición, adquirieron mucho poder y entonces ya precisamente no hay control. No hay control porque dicen los expertos que cuando el fenómeno es un germen,
es más fácil de resolver, Sí. cuando el fenómeno está en germinación. Sí. Pero ya cuando ese fenómeno que pasó de germen a afirmarse como fenómeno, entonces su solución, su resolución es mucho más difícil desde cualquier punto de vista. Entonces, bueno, para la República Dominicana sí eso representa un tremendo peligro Inocencio, de inestabilidad. en ese sentido, República Dominicana, para no perder de vista ese punto, las decisiones del presidente Luis Abinader de tener lo que sean la renovación automática de las visas a los estudiantes, los procesos de repatriaciones que se están llevando a cabo, vimos algunas situaciones, el pronunciamiento que se hizo por las mujeres embarazadas que están siendo deportadas y demás. En ese sentido, ¿qué opinión le merecen estas decisiones? Bueno, mire, el presidente Abinader hace ya quizás 20 días auspició de manera muy correcta el concurso, el apoyo, sugirió el apoyo de los partidos políticos. Sí. Y nosotros como Fuerza del Pueblo asistimos en esa calidad, ¿no? Ante ese llamado. Y bueno, más de 30 organizaciones estuvieron presentes en la reunión con el presidente Luis Abinader. Y ahí él expuso la necesidad de una coordinación, ¿no? Y de un apoyo al gobierno, dada la gravedad de la situación, y lógicamente eso se entendió. Ahí no puede haber temas partidarios, ¿no? ¿Verdad? Sino que se trata de un tema de carácter nacional. Sí. En consecuencia, luego hubo otra reunión hace ya 15 días, ya solo de nosotros, los partidos políticos, y ahí en esa cantidad de más de 30 partidos políticos se escogieron 4 partidos mayoritarios, en los cuales está la Fuerza del Pueblo, y 4 minoritarios, coordinados por el gobierno a través del ministro Paliza, ¿no? Entonces este lunes pasado consensuamos ya un documento, lo llevamos a cada uno de nuestros partidos para hacer las últimas observaciones que sean de lugar, y entonces se entendió en esa primera reunión con el presidente Abinader, cuyo vocero fue el ex vicepresidente de la República, el doctor Rafael Albuquerque, que sí que eran medidas adecuadas, que eran correctas, que eran pertinentes, ¿no? Ahora, lo que nosotros de Fuerza del Pueblo hemos dicho, que en política exterior, ¿no? También en política interna, las medidas de política no solo tienen contenido, sino formas. Eso lo que queremos decir nosotros es que hay que saber comunicar, ¿no? Y por eso también hemos dicho que las medidas hay que tomarlas con determinación y prudencia. ¿Determinación qué quiere decir? ¿Qué significa determinación como nosotros lo estamos planteando? Bueno, que hay que aplicar las leyes, ¿no? Tanto la Constitución y las leyes como ellas mandan, ¿no? Pero prudencia, sabiendo que hay formas y maneras, ¿no? Y en esa parte de la prudencia, de formas y maneras de aplicar la política, se enmarca el pronunciamiento del expresidente Leonel Fernández, que definitivamente fue malinterpretado. Vamos a ver. Porque el presidente Leonel Fernández, si se ve todo en el discurso, en la respuesta que dio, lo de las parturientas es un elemento del conjunto de concepciones, de enfoque, y que él señaló. Bueno, lo primero es apoyo a las medidas que ha tomado el gobierno en materia fronteriza, ¿no? Muy bien. A nosotros nos parece que no fue adecuado el tema de suspensión de las visas a los estudiantes, la manera eso inclusive no se comunica, ¿no? Eso se investiga y se toman las medidas, pero mucho menos, con todo el respeto, siempre lo decimos, al jefe del Estado, mucho menos ser anunciado por el presidente de la República, ¿no? Sí. Entonces tampoco creemos, porque eso entonces impacta la imagen internacional. Sí. Y lo que hemos dicho es lo siguiente, lo que ha dicho el presidente Leonel Fernández. El presidente Leonel Fernández ha dicho que tenemos, como lógicamente, todo el derecho como Estado soberano a deportar a todo ciudadano extranjero que esté en condiciones irregulares, ilegales
en la República Dominicana. Yo creo que eso ahí no hay discusión. Lo que el presidente Leonel Fernández ha dicho es, no es lo mismo una mujer embarazada que una mujer que va a parir, ¿no? Sí. Entonces lo que ha dicho, no podemos darnos el lujo de, hacia el exterior, ¿no?, de que ya si una mujer va a parir, que la saquemos de el hospital, sí, ¿no? Porque ya inclusive eso está afectando la imagen internacional de la República Dominicana. Ahora bien, hemos dicho también que, se lo dije al ministro Paliza en esa reunión del lunes pasado, que hay que tener cuidado de definir políticas para control y regulación de los efectos y no de las causas. Excelente. Entonces, con respecto a las parturientas, ¿en qué sentido? En el sentido de que el tema de las parturientas es un efecto, ¿no? Es un efecto. ¿Por qué? Porque lo que hay que controlar es la causa, que cruzan por la frontera. Entonces, la causa es de que la política se dirija a todo el tema de control y regulación fronteriza, ¿no? Que sabemos que se están dando los pasos del lugar, pero de todos modos, que no confundamos los efectos con respecto a las causas, ¿no? ¿Verdad? Porque entonces, si le caemos atrás a los efectos, nunca vamos a resolver el problema, ¿no? Entonces, yo creo que ya con respecto a la declaración del presidente Fernández, todo está aclarado. Sí. Se sabe que si se va a otro tipo de las declaraciones del presidente Fernández, el presidente Fernández dijo, todo el que esté pululando en las calles de manera irregular tiene que ser deportado. Ahora bien, también nosotros decimos, si queremos tener de manera definitiva un control del tema, porque las deportaciones tampoco resuelven el problema, ¿hacia dónde debemos de dirigirnos? Es hacia los mercados laborales, sí, construcción, agricultura, ¿no? Y que el empresario que viole la ley, ¿no?, porque debemos empezar por ahí, entonces debe de ser sancionado como está previsto en la ley 285-04 y el reglamento de esa ley, la 631-11. Es decir, que en definitiva ya estamos, Roger, ante un punto de inflexión, porque repetimos, Haití no había tenido una crisis de esta magnitud con el colapso del Estado y en consecuencia las medidas que hay que tomar y la actitud que debe tomar todo el liderazgo nacional, tanto político como empresarial, académico, etcétera, es el de cambiar de actitud con respecto a el desfondamiento del Estado, que le digo con todo respeto, pero simple y llanamente lo que hay que enumerar cuáles son los factores de soporte de un Estado para darnos cuenta de que hay un desfondamiento. Muy bien. En consecuencia, para redondear y llegar a una conclusión con todo esto que hemos dicho, si Haití, dada su crisis estructural, representa un peligro de inestabilidad, óiganlo bien, no solamente para República Dominicana, sino que ya esa crisis es una crisis de carácter internacional e inclusive es una crisis de seguridad nacional para los Estados Unidos, ¿no? En la medida en que la comunidad internacional no se ocupe de esa crisis, bueno, pues esa crisis se va a profundizar, ya lo ha advertido el representante del PNUD en Haití, que de prolongarse esa crisis, factores estructurales, ¿no?, pudiesen endurecerse, que serán entonces mucho más difíciles de resolver. En consecuencia, sobre los hombros de la comunidad internacional está la responsabilidad, lo hemos dicho desde hace muchos meses, lo ha dicho el presidente Leonel Fernández, tanto aquí como fuera del país, que la comunidad internacional debe de ir inmediatamente en auxilio, inclusive en perspectiva humanitaria, dado el hecho de que esa población está sufriendo condiciones inenarrables que nosotros no se lo desearíamos a ningún pueblo sobre la tierra, ¿no? Los niveles de sufrimiento que está padeciendo la familia haitiana. Y repetimos, no hay que decir
República Dominicana no tiene nada contra Haití. Nosotros queremos que Haití pueda estabilizarse, que pueda normalizarse, que pueda darle servicios de salud a sus ciudadanos, por ejemplo, que pueda tener hospitales en la zona fronteriza. Muy bien. ¿Para qué? Para que precisamente esas mujeres parturientas, Haití no tenga Haití no tenga sus autoridades que protestar, ¿no? Porque la responsabilidad de sus ciudadanos es de su liderazgo y de las autoridades haitianas, no de la República Dominicana. Muy bien. Inocencio, agradecido plenamente de su presencia esta noche por aquí con nosotros. Quedaron temas, vamos a tener que coordinar otro encuentro para poder seguir conversando, ¿eh? Muchas gracias. Un placer inmenso. Nosotros hacemos una pausa, retornamos en un minuto con todos ustedes.